Dentro de la microeconomía se consideran muchos tipos de empresa con comportamientos diferentes. Si consideramos la empresa maximizadora del beneficio, ¿cómo se comportará el empresario en ese caso? O dicho de otro modo, ¿de dónde saldrá la oferta del bien que produce el empresario y de dónde saldrán las demandas de los factores de producción? Consideramos una función con dos factores de producción. Vamos a asumir que K es fijo y L es variable. Al ser K fijo, podríamos expresar esta función de producción como una constante A mayúscula, que será función, por supuesto, de ese factor fijo, por otra función exclusiva del factor variable. La función de beneficios en ese caso se puede escribir de varias formas. El ingreso total es el precio por unidad del bien por las cantidades que se producen del bien, menos el coste total que, puesto que tenemos un factor fijo, pues habrá un coste fijo y luego el coste variable, que será las unidades que utilizamos del trabajo multiplicados por el salario por hora. No obstante, esta expresión es poco útil, puesto que estamos mezclando unidades de producto con unidades de factor de producción variable. Es conveniente, por tanto, explorar otras posibilidades. La primera de ellas es expresar el beneficio exclusivamente en términos de la producción, de X sub I. Si comprobamos, esta expresión de aquí es la misma que aquí, lo único que esta L la estoy despejando de la función de producción. De forma que así tengo el beneficio escrito solo en función de la producción, pero puedo hacerlo de otra forma, que sería escribirlo en función de los factores de producción. Y así tendríamos P sub I por X sub I, en lugar de X sub I pongo lo que me dice la función de producción, y el coste total pues es el estándar. Si tomo esta expresión de aquí, puedo derivar respecto a X sub I igualar a 0. Naturalmente, para que efectivamente estemos hablando de un máximo, la segunda derivada debe ser menor que 0. De esta forma estaríamos escogiendo el nivel de producción que maximiza el beneficio. Pero si nos fijamos en esta otra expresión, podemos derivar respecto a la cantidad de trabajo, igualar a 0, y esto nos daría la cantidad de trabajo que maximiza el beneficio. Naturalmente sería máximo si esa segunda derivada efectivamente es menor que 0. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Para esta función de producción, considerando K nuevamente como un factor fijo, tendríamos que raíz de K pues sería igual a A. Y en esta función podemos despejar L en función de X sub I, que sería X sub I cuadrado partido por A cuadrado. Bueno, si escribimos la función de producción, sería P sub I por X sub I menos el coste total, que sería el coste fijo, más el coste variable, que es W por L, que la hemos despejado de la función de producción. Si aquí derivamos e igualamos a 0, obtendríamos que esto es P sub I, y aquí esta derivada pues es muy sencilla, es esta expresión. Naturalmente la segunda derivada tiene signo negativo. Podemos despejar X sub I y lo que obtenemos es esta expresión de aquí, que si la interpretamos correctamente, podemos ver que nos da combinaciones de cantidades de producto y precios, de forma que el empresario está maximizando el beneficio. Bien, esa es la definición de curva de oferta. Si representamos esa función en este plano, lo que tendremos es una función creciente que va a ser precisamente la oferta del bien de nuestro empresario. Viendo que es una función Cotaglas, podemos ver que la elasticidad precio de esta oferta es precisamente 1, el exponente del precio. Si ahora escribimos el beneficio como precio por cantidad, viendo que la cantidad ahora es A por raíz de L y el coste total es la expresión de siempre, si derivamos respecto a L igualamos a 0, la derivada sería esta de aquí. Nuevamente la segunda derivada debe ser menor que 0, con lo cual, despejando L de esta ecuación, tenemos esta expresión que nos da combinaciones de salarios y cantidades de trabajo tales que el empresario está
maximizando el beneficio. Esa es precisamente la definición de demanda de un factor de producción, en particular del trabajo. Si representamos esa función en este plano, donde ponemos cantidades de trabajo y precio por unidad del trabajo, esa función tiene pendiente negativa por el exponente negativo del salario. Y esta será la demanda de trabajo, que como vemos nuevamente es una función Cobb-Douglas y la elasticidad es -2. Si resumimos, si ponemos conjuntamente todo lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que la oferta del bien del empresario sería esa expresión de ahí, que la demanda del factor de producción variable es esta que tenemos aquí, y ahora se nos puede ocurrir una cosa. Las dos se han obtenido de la maximización del beneficio, pero aquí tenemos que x sub y también es esta expresión de aquí. Nos la da de hecho la función de producción. ¿Qué pasa si sustituimos? Pues si sustituimos x sub y por a raíz de L y despejamos L, obtenemos exactamente la demanda de trabajo. Es decir, que en definitiva, la oferta del bien y la demanda de los factores de producción son la misma función, solo que la interpretamos de distintas formas. No puede ser de otra forma, porque si el empresario decide producir mucho, solo lo podrá hacer demandando muchos factores de producción. De ahí que muchas veces se diga que las demandas de los factores de producción son demandas derivadas. Es decir, las decisiones en general de los empresarios serán sobre el nivel de producción. Y una vez que deciden el nivel de producción o deciden la dimensión de la empresa, buscan los factores de producción necesarios para alcanzar esa producción.